Bueno, muy bien, otra vez en Viva la Pepa y tenemos ahora en línea a Héctor Rubini, que es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL, que es la Universidad de El Salvador. Hola Héctor, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Héctor, ahí estamos queriendo charlar un poquito para tener mejores elementos para entender lo que va a pasar mañana cuando pase, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con eso que se llama LEVAX. Así es. Bien, ¿puedes contarnos un poco qué cosa es y cuánta plata hay en juego y cuáles son las opciones posibles? Sí, las letras del Banco Central que se llaman LEVAX son bonos, pagarés emitidos por el Banco Central para absorber el dinero que se emite contra los dólares que entran desde el exterior, fundamentalmente por la deuda que toma el gobierno en el exterior. Uh-huh. Entonces, la raíz de esta mecánica está en el desequilibrio fiscal. El déficit fiscal se financia fundamentalmente con deuda que se toma colocando bonos en Estados Unidos, en vez de venderlos al mercado financiero, el sector privado directamente, se lo vende al Banco Central para evitar una fuerte baja del dólar. Claro. Contra eso emite pesos y para que no tenga impacto inflacionario los absorbe con estas letras que prometen pagar una renta 30, 60, 90 días. Claro, es un artificio, digamos, cuando uno lo ve puro, a ver, es una técnica que existe y qué sé yo, pero no deja de ser alambre y alambre. Sí, y es un problema en varias dimensiones. Primero porque están concentrados los vencimientos a corto plazo. Ajá. Y en teoría, al menos en la letra, ¿no? Eso se tiene que pagar con nueva emisión de dinero. Lo que se viene haciendo desde prácticamente hace unas 500, que cuando vencen, los bancos y fondos tenedores aceptan nuevas letras y de esa manera Claro. hay aumentando esa cantidad de nuevas letras a los niveles importantísimos que tenemos hoy, donde ya superan el 1,5 billones de pesos. El vencimiento de mañana es enorme. Fuiste muy claro al principio cuando decías el drama de todo esto es el desequilibrio fiscal. Me parece que hablaban de es como el 60% del circulante, o sea, es enorme, eso es deuda. Sí, y si usted lo traduce a dólares, equivale más o menos el 58% de las reservas internacionales. Claro, o sea, es un día muy importante entonces. Ahora, el vencimiento de mañana, la mayoría de los tenedores son grandes inversores locales, financieros y no financieros, y bancos. Da la impresión que por el perfil de sus inversiones, de sus carteras y la necesidad de no poner en riesgo su capital de trabajo, Ajá. Prácticamente el 75% estaría asegurada la renovación de las LEVAX en un 75%. En general es arriba entre 80 y 90 está la renovación, ¿no? Suele ser. Claro, pero en una corrida cambiaria como la que estamos teniendo ya por tercera semana, entrando a la cuarta, que haya una renovación superior al 70%, da una tranquilidad. Claro, okay. Ahora, ajá, el tema es los números. Estamos hablando de, luego de la compra que ha hecho el Banco Central el viernes pasado, un vencimiento de 645.000 millones de pesos para mañana. uh-huh. De manera que el riesgo de que no renueven ese 25% rondaría más o menos los 140.000 millones de pesos. Uh-huh. Que sería el que está en manos de ¿quién? ¿De los pequeños o del que no tiene capital de trabajo en juego en la Argentina? Algunos son de este último grupo, Ajá, muy pocos, la mayoría de los extranjeros ya se ha retirado. Ya se retiró en la primera semana, claro. Y el resto son inversores pequeños que, bueno, es una incógnita que harán, porque después de 3 semanas de incertidumbre y de creciente desasosiego al ver que semana tras semana el Banco Central vende dólares, pierde reservas y el tipo de cambio en lugar de bajar no deja de subir, bueno, veremos cómo reaccionan mañana. Ahora, es decir que la perspectiva dentro de todo es, podemos decir, optimista o razonablemente optimista. Qué interesante que se deje como correr esta bola de qué pasará mañana, porque en definitiva entonces saldremos todos fortalecidos. Digamos, sí, en parte, ¿no? Porque bueno, a ver, supongamos que mañana es una jornada
relativamente sea una jornada relativamente normal. El punto ahí a mirar es cómo seguimos, porque seguro, bueno, seguro. 20 cada 30 días, o sea, dentro de 4 semanas nos vamos a enfrentar con esto de nuevo. De nuevo, sí. Mientras tanto, ¿qué pasó comparado con un mes atrás? Un mes atrás teníamos un Banco Central que tenía 8 o 9 mil millones de dólares más de reservas, que hoy no las tiene más. Sí, vamos a enfrentar lo mismo con menos recursos de los materiales y de los inmateriales, porque esto del escalón de confianza y qué sé yo también se va entregando en el camino. Y los efectos colaterales en el bolsillo, porque esta suba de dólares, de tipo de cambio con baja de las reservas, ha tenido como reacción directa de la autoridad monetaria una suba de las tasas de interés de corto plazo que no se han movido hacia abajo. O sea que esto, cuanto más semanas se mantenga así, mayor va a ser el impacto hacia arriba sobre el costo del crédito, con el potencial impacto negativo sobre la inversión y sobre el consumo, y la suba del dólar y esta incertidumbre sobre los costos y los precios locales, lo cual, junto a un trasfondo en el cual uno dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando con la política monetaria? ¿Es restrictiva? ¿No es restrictiva? Sigue siendo una política monetaria generosa donde se está emitiendo según la semana a un ritmo de 20-30% anual cuando la economía está creciendo al 2,3. Entonces, pensar en una baja de la inflación es imposible. Más bien, el riesgo que se viene para los próximos 15, 20 días, 60, 90 días, es una presión hacia arriba, no solo sobre el nivel de los precios, sino sobre la inflación. Héctor, de estas LEVACs también hay un porcentaje en manos de organismos del Estado, ¿no? ANSES y, bueno, ellos se supone renovarán también. Sí, he descontado que sí, lo van a hacer, sí, sin duda. Leí por ahí algo que te lo voy a trasladar así sin haberlo pensado porque no entiendo nada de economía, que una jugada posible, creo que a Fausto se lo leí, Espotorno, era que las LEVACs puedan empezar a contar como encaje bancario, como medida del Banco Central. Bueno, hay una posibilidad es esa, con lo cual uno ahí lograría piso de demanda asegurada por parte de los bancos. Por el otro lado es volver a un instrumento que ya se ha usado entre 1976 y 1979, que es el de justamente tener encajes remunerados. El problema que tienen los encajes remunerados brevemente es obliga al Banco Central a pagar esa remuneración con nuevas letras o con efectivo, de manera que este problema puede tener un potencial impacto inflacionario. Y después en el que deposita, o sea, el de que tiene su dinero en el banco, ¿o no? Ahí está el tema. Claro. Si los bancos ven que la rentabilidad no es lo suficiente y afecta a su balance, la reacción es subir las tasas activas, por un lado, para no perder sus márgenes de utilidad y por lo tanto esto va a impactar negativamente en la economía real, o como ya hemos visto en los 80 especialmente, que aún así los bancos necesitan atraer fondos para tener liquidez y mantener el giro de negocio, entonces esto podría incentivar una suba también de las tasas de depósito. Ahora, ¿cuál es el límite? A medida que vaya aumentando la inflación, las expectativas de inflación y de devaluación, va a ir aumentando naturalmente las tasas de interés y esto genera un efecto bola de nieve. Con el caso de las LEVACs, uno diría, no, mirá, esto no es posible, no pagan un cupón, es un bono cuponcero como el de Estados Unidos. Sí, el nominal, pero ¿qué pasó la semana pasada? Vimos que algunas horas el viernes se pagaron tasas superiores al 100%. Entonces, si eso ocurre sobre el vencimiento casi de las LEVACs, obliga al Banco Central a emitir o nuevas LEVACs o dinero efectivo directamente para frenar el impacto, con lo cual perdería el control de la oferta monetaria. Fenómeno que más o menos allá, poco antes del plan primavera, contribuyó a la aceleración de la inflación que nos mandó a la hiperinflación en el 89. Claro. Y además precariza la situación del que ha depositado, y qué sé yo, que uno empieza a jugar con, entonces el banco tiene liquidez para devolverme y todo esto. Exacto. Entonces la reacción del banco es la que vimos en diciembre del año 89. ¿Cómo hacer para que no se te vayan los depósitos? Entonces le ofrece tasa alta a plazo cada vez más corto. Bueno, entonces no, entonces mejor no.
Y yo soy partidario, he estudiado bastante el tema de esa fuente del llamado déficit cuasi fiscal del Banco Central. Yo no lo recomiendo. Ahora, hay un punto importante acá. Cuando se reforma la Carta Orgánica del Banco Central en el 2012, o sea, la que existía era la de la época de la convertibilidad, estaba prohibida la remuneración de los encajes. La reforma permite constituir encajes remunerados. Y claro, pues todo eso crea plata en un punto. Sí, y si en algún momento se impone esa idea, digamos, esa alternativa, esa propuesta, y el Banco Central la adopta, no hay ninguna objeción legal. Ahora después, bueno, atenerse a las consecuencias. Sí. Bueno, un Banco Central independiente, pero que hace uso de la Carta de la Dependencia, que es esa, la reforma del kirchnerismo. Pero la Carta actual es clarito en su misión y función. Sí, totalmente, más social y productiva y qué sé yo, que de cuidado de la moneda. De facto uno puede hablar de grados de autonomía monetaria, pero hasta que no se reforme en el Congreso de la Nación la ley vigente, el Banco Central no es independiente. Sí, completamente. Héctor, muchísimas gracias por la charla, muy claro. Bueno. Saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. El Héctor Rubini, que es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas.